Vamos a profundizar en nuestro próximo tema importante, en el sistema de compensación de trabajadores aquí en California. Y ese es el reporte de una lesión. ¿Cuál es la importancia de reportar una lesión? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se les notifica que has estado lesionado? ¿Cómo se ve eso? Así que el primer paso para reportar una lesión es llenar un formulario DWC-1. Es un formulario estatal que se utiliza para reportar todas las lesiones laborales. Puedes buscarlo en Google o podemos dejar un enlace a una copia para que ustedes puedan revisarlo. Pero en realidad es solo un formulario que tú llenas y tu empleador llena y que se envía a la compañía de seguro. Y eso básicamente inicia el proceso formal de reportar tu caso. A veces no es tan fácil conseguir uno de los formularios. Tal vez tengas un empleador realmente dudoso o quizás estés en una situación en la que tu lesión es tan catastrófica que no estás consciente o no puedes llenar el formulario o tal vez tu negocio simplemente no está tan organizado donde es probable que tu jefe ni siquiera sepa qué es un formulario de reclamación DWC-1, lo cual sucede en pequeños negocios familiares. Sí, hay algunos negocios que tal vez tienen 2 empleados, nunca han tenido un caso de compensación de trabajadores antes y no saben qué hacer. Saben que pagan el seguro de compensación de trabajadores, pero no están seguros. Completa el formulario si puedes. Si no puedes, al menos reporta la reclamación a tu supervisor. Si vas a reportar la reclamación y no puedes llenar el formulario porque no está disponible, asegúrate de reportarlo por escrito. Ya sabes, un mensaje de texto funcionará. Un mensaje de texto funcionará. Los correos electrónicos funcionan, ¿verdad? Incluso si no lo pusiste por escrito, pero documentaste a quién hablaste, cuándo hablaste con ellos, como qué número llamaste, esos tipos de cosas. Cuanta más evidencia tengas para substanciar que reportaste tu lesión laboral, mejor estarás. Y la razón por la que reportas la lesión laboral al empleador es porque ellos la proporcionan a su compañía de seguros. Están legalmente obligados a hacerlo. Así que una vez que la reclamación se reporta a la compañía de seguros, eso realmente inicia el proceso. Es interesante lo que sucede cuando no puedes tener acceso a ello. ¿Cuál es la responsabilidad del empleador en caso de que, digamos, tu lesión te lleve directamente al hospital o quedes inconsciente? ¿Cuál es la responsabilidad de tu empleador? Así que el empleador no se libra simplemente adoptando el enfoque del avestruz y metiendo la cabeza en la arena esperando que, si no les dijiste y no llenaste un formulario de reclamación DWC-1 para ellos, puedan simplemente alejarse de esto, sin problemas, ¿verdad? Tienen una obligación si sabían o debieron haber sabido de la lesión laboral por cualquier fuente, lo que significa que si estás trabajando con un colega y el colega te ve caer de un techo, te rompes el cuello, te llevan al hospital y tu colega llama a tu supervisor y dice, oye, dile a la oficina central que, ya sabes, Bob se cayó del techo, ha ido al hospital. Eso es suficiente. Comenzar el proceso. El empleador tiene que reportar la reclamación a la compañía de seguros, incluso si tú no la reportaste. Por lo tanto, tienen el deber de ejercer un buen juicio. Y si tienen razones para conocer sobre la lesión, deben reportarla a la compañía de seguros. Está bien, escenario perfecto, es la vida. ¿Qué pasa si no lo hacen? Bueno, pueden ser responsables por fraude de seguros, por un lado, pueden ser responsables por lo que se llama una reclamación 132A, que es discriminación basada en haber sido lesionado en el trabajo y tratar de reportarlo. Sí, por ejemplo, un colega les dice que te lesionaste y luego ellos dicen, lo que sea, olvídalo. Simplemente lo desestiman. Eso podría ser una forma de discriminación o represalia en tu contra, pero pueden ser legalmente responsables por eso, ya sea por multas, sanciones, fraude de seguros, un montón de otras cosas. Esto también incluye cuando el empleador intenta sobornar a un empleado y dice, oye, solo di que esto sucedió en el trabajo, en casa, no sucedió en el trabajo. ¿Eso entra en juego? Absolutamente, absolutamente. Y eso, de nuevo, probablemente sea una forma de fraude de seguros. Y ya sabes, las empresas, si son contratistas licenciados, pueden perder su licencia, pueden meterse en serios problemas por ello. Pero uno de los componentes importantes en los que también hay que pensar es si el empleador es ese tipo de empleador que va a mentir al respecto. Porque cuando las personas se lastiman en el trabajo, el seguro del empleador puede aumentar. Es como los accidentes de coche. Cuantos más accidentes tienes, más alta es tu prima. Lo mismo ocurre con el seguro de compensación de trabajadores. Y a veces los empleadores no les gustan los casos de compensación de trabajadores porque lo ven como un ataque personal. Me estás haciendo pagar más dinero y estás causando problemas.
A veces, los empleadores intentan persuadir a los empleados para que digan que su lesión no ocurrió en el lugar de trabajo, porque tal vez tienen una relación cercana y dicen, oh, bueno, ya sabes, no quieres perjudicar mi negocio. Este es mi cuñado, no puedo hacerle eso a mi cuñado, ese es su asunto. O incluso has trabajado juntos durante mucho tiempo y el empleador te está haciendo sentir culpable, te importamos, te importa nuestra relación, quieres ser bueno con nosotros, ¿verdad? Correcto, sabes, si vas al médico y dices que esto sucedió en el trabajo, eso generará costos adicionales y no sé si puedo permitírmelo. Y luego el empleado dice, claro, jefe, como si me importaras, me importa el negocio, soy leal, he estado aquí, iré a decirle a mi doctor que me lastimé la espalda cuando mi amigo estaba moviendo un sofá. Entonces eso se registra en los expedientes médicos ayudando a mover un sofá. Y luego, cuando intentas presentar la reclamación más tarde, tu empleador dice que no sabe qué pasó. Él no se lastimó en el trabajo. Dijo que está ayudando a su amigo a mover un sofá. Así que nunca escuches a tu empleador. Asegúrate de siempre reportarlo por escrito nuevamente, si es posible, porque eso puede ser un gran problema más adelante. ¿Con qué frecuencia? ¿Ves que se desarrolla este escenario? Todo el tiempo estoy en medio de un juicio en este momento donde está ocurriendo exactamente el mismo problema. Interesante. Es bueno saberlo. En resumen, solo, escríbelo, tenlo por escrito, reporta la lesión. No intentes menospreciar lo que sucedió en el trabajo o dónde ocurrió. Eso es como tu recibo para iniciar tu reclamación de compensación de trabajadores aquí en California. Sí, y creo que es importante especificar que cuando hablas de imputar conocimiento al empleador, asegúrate de reportarlo a alguien en una capacidad de supervisión, como un agente del empleador que sea, responsable de supervisarte a ti o a otras personas en la empresa, alguien que esté por encima de ti. Siempre ayuda a tener testigos de tus otros colegas y demás, pero realmente quieres ir lo más directo posible a la fuente cuando estás reportando el caso. A continuación, vamos a profundizar en el tratamiento médico y la rehabilitación. ¿Cuáles son tus derechos al tratamiento médico? Hablemos un poco sobre cómo se ve eso. Así que en la compensación de trabajadores, el tratamiento médico es diferente a lo que es ir a tu propio médico privado a través del seguro. Entonces, cuando te lastimas y tienes seguro, vas a tu médico. Tu médico dice, oye, quiero darte atención médica, voy a hacer X, Y Z. Baja al segundo piso, hazte una resonancia magnética, luego ve al primer piso y para en la farmacia y es como si tuvieras todo lo que necesitabas ese día. En la compensación de trabajadores hay un sistema. Bueno, hay un par de sistemas diferentes. Uno de ellos se llama el programa de utilización del tratamiento médico, que es básicamente una guía que te dice cómo tratar a los trabajadores lesionados o pacientes en compensación de trabajadores, lo que significa que haces ciertas cosas de una manera específica, como marcar las casillas a lo largo del camino. Y hay algo llamado revisión de utilización, que sea lo peor que haya existido en la compensación de trabajadores. Y en realidad, la revisión de utilización es un sistema en el que la compañía de seguros tiene profesionales médicos revisando las solicitudes de autorización de tu médico y diciendo sí o no. Así que digamos que vas a tu médico y tu médico dice quiero hacer una resonancia magnética. Tú piensas, me gustaría hacerme una resonancia magnética. Ayudaría a averiguar qué me está pasando. Tu doctor dice, solicitaré la autorización. Tu médico presenta una solicitud de autorización y luego la revisión de utilización de la compañía de seguros puede decir que no, eso no va a suceder. O sí, sí va a suceder. Está bien. Y así, tu doctor puede decir que quiere hacer todas estas cosas diferentes. Quiero darte medicamentos para el dolor, inyecciones epidurales, una resonancia magnética, enviarte a quiropráctica. Y la compañía de seguros puede decir no, 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 vaya, sí, es un sistema realmente horrible. Así que debido a eso, muchos trabajadores lesionados son privados de la atención médica que realmente necesitan. Hay un proceso de apelación para las denegaciones de revisión de utilización y se llama revisión médica independiente y eso es esencialmente apelar al Estado para que revise nuevamente y diga, oye, la compañía de seguros está abusando de su poder aquí o este médico no revisó necesariamente el material correcto o no entendió la solicitud de la manera adecuada y debería revocarse la denegación. Correcto. Y en este momento, la tasa de revocación es bastante baja. Alrededor del 90% de las denegaciones de revisión de utilización se mantienen en apelación. Bien. No, no es agradable. Terrible, 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 terrible. Es bueno saber que no va a trabajar en tu beneficio. Esto, en esencia, apesta. Así que esto es, de nuevo, obtener algún tipo de autorización para el tratamiento médico. Parece que es una pesadilla, en el sentido de que no te lo están poniendo fácil.
No, no simplemente vas y recibes tratamiento como lo harías con tu médico. Creo que esa es la mayor conclusión. Entonces, cuando vas a tus citas médicas, hay que establecer la expectativa de que puedes tener estas grandes conversaciones con tu médico sobre las cosas que quieren hacer por ti, pero esas cosas pueden no suceder realmente si no son aprobadas. ¿Cómo se ve elegir a un médico tratante? ¿Cómo se hace eso? No me gustaría tener un médico que simplemente sea descuidado. Entonces, hay cosas en la compensación de trabajadores llamadas redes de proveedores médicos. La mayoría de las compañías, seguros y empleadores las tienen. Básicamente, esta es una red de médicos que están preautorizados. Para atenderte, aún requieren autorización, pero están en la lista buena, ¿verdad? Donde se te permite ir a verlos. La regla en la compensación de trabajadores esencialmente es que si hay una red de proveedores médicos válida y no tienes un médico predesignado o algo similar, necesitas acudir a un médico de la red. Significa que no puedes ir a tu médico de atención primaria que ves en tu propio seguro privado, ¿verdad? Estás limitado, así que tienes que seleccionar un médico de la red. A veces hay muchas opciones, a veces no hay muchas. Correcto. Entonces, ¿cuál es esencialmente el papel de esta lista de MPN? ¿Por qué la tienen? Hay un conjunto de reglas que establece que solo puedes elegir a esos médicos específicos. ¿Cómo se relaciona eso? Hay muchas reglas en la compensación de trabajadores, especialmente para los médicos, así como para los abogados, los trabajadores lesionados y las compañías de seguros. Las reglas básicamente regulan cómo operan los médicos dentro de la red de proveedores médicos. Hay médicos que aceptan hacer las cosas de una manera específica. Tienes que redactar informes de una manera determinada. Tienes que facturar de una manera específica. No puedes simplemente hacer lo que quieras cuando quieras. Así que debes ser parte de la red de proveedores médicos para poder ver al primer paciente o para ver al paciente en primer lugar. Luego, aún tienes que seguir las reglas y hacer las cosas de la manera correcta después. Entonces, ya sabes, terminas en una situación donde en algunos aspectos supongo que puede ser útil porque agiliza un poco el proceso, pero en otros es bastante malo porque limita a quién puedes ver y cuándo puedes verlo. ¿Cuáles son algunos de los consejos que puedes dar a alguien que está atravesando el sistema ahora en relación con la elección de un NPN? ¿Hay algún tipo de truco o algo que puedan ver en esta lista NPN? Primero que nada, el trabajador lesionado tiene la oportunidad de ver esta lista NPN. El médico se asigna automáticamente a ti. ¿Cómo se organiza todo esto? Así que cuando te lesionas por primera vez en el trabajo, las compañías de seguros tienen control médico, vas a la primera cita con la clínica industrial. Por general, no es una gran clínica. Normalmente es una que está diseñada para que regreses al trabajo lo antes posible y no para ofrecerte los mayores beneficios de atención médica. Y una vez que veas a ese médico, tienes derecho a elegir un nuevo médico. Después, y así. La compañía de seguros, a solicitud, puede proporcionarte un enlace a la red de proveedores médicos y generalmente está en línea. Simplemente inicias sesión, vas al sitio web y escribes una especialidad o un radio geográfico y luego, básicamente, eliges un médico de la lista y luego designas a ese médico como tu médico tratante principal. Y el médico tratante principal se refiere a, piénsalo como el mariscal de campo de tu caso de compensación de trabajadores. Son como el centro principal para todo lo relacionado con lo médico. Si necesitas, digamos que estás viendo a un médico de medicina ocupacional, pero necesitas una cirugía de columna. El médico de medicina ocupacional puede seguir siendo tu médico tratante principal, pero puede solicitar que veas a un especialista en cirugía de columna o puede decirte que, sabes, tienes depresión, estrés y ansiedad. También necesitas ver a un psicólogo o psiquiatra. Así que ellos se quedan en el caso, son como el centro de todo y sigues regresando a verlos, pero mientras los ves, tal vez puedas diversificar y ver a otros médicos también. Interesante. Hay mucha información en la que profundizar. Y nuevamente podrán encontrar todos los puntos principales de los que vamos a hablar en este seminario web a lo largo de las demás descripciones y cosas. Así que asegúrense de visitar cada enlace que compartamos para que obtengan una conversación o información detallada sobre algunas de estas cosas. Vamos a hablar sobre el tratamiento médico y la rehabilitación. ¿Cuál es tu derecho al tratamiento médico? He escuchado en conversaciones anteriores que has tenido que hay muchas autorizaciones en juego. Nada sucede sin autorización. Así que, esencialmente, ¿cuál es tu derecho al tratamiento médico? Es lo que la revisión de utilización te otorgue y te permita tener. En términos generales, si tienes un caso de compensación de trabajadores, tienes derecho a todo el tratamiento médico Razonablemente necesario para curar o aliviar sus síntomas y eso, por supuesto, está sujeto a revisión de utilización, lo que significa que aunque los médicos puedan sentir que usted necesita cierta atención médica, no necesariamente tiene derecho a ella.
pero tu necesidad de atención médica, en teoría, nunca podría desaparecer, en cuyo caso podrías tener una situación en la que tienes derecho a atención médica por el resto de tu vida. ¿Cómo se ve esto para alguien que ha sufrido una lesión en el trabajo? Ahora está recibiendo tratamiento médico temporal o beneficios temporales. Vamos a profundizar en cómo es esta discapacidad temporal. ¿Qué es la discapacidad temporal? Así que la discapacidad temporal es una forma de beneficio. Está diseñada para compensarte por la pérdida de salarios mientras te recuperas de tu lesión. La idea es que estás fuera del trabajo, no puedes ganar un salario, deberías estar recibiendo estos beneficios para ayudarte a salir adelante. Y generalmente se calcula, multiplicando tu salario semanal promedio. 2/3 de tu salario semanal promedio es el cálculo, hasta los mínimos y máximos, en California. Así que, si ganas menos cantidad, obtienes un mínimo básico. Si ganas más cantidad, no recibes nada más. Ahí está el máximo. Sí, podrías tener un puesto bien remunerado, pero tu discapacidad temporal puede no ser necesariamente 2/3 de tu salario semanal promedio porque no lo es. Es demasiado alto, correcto, eso sucede, pero la discapacidad temporal se puede pagar generalmente hasta 2 años, dentro de un periodo de 5 años, a partir de la fecha de su lesión. Así que los pagos podrían ser un total de 2 años dentro de ese periodo de 5 años. Y se puede dividir, podrías recibirlo durante 6 meses, volver a trabajar y luego volver a solicitarlo, obtenerlo otros 6 meses y otro año, todo dentro de unos 3 años y estarás bien. Si comienzas tu discapacidad temporal en el 4º año, a partir de la fecha de tu lesión, no obtienes 2 años porque se limita a 5. Así que no importa si lo usaste o no. Solo recibirás lo que queda. Sí, fue un año, desde que comenzamos en el 4. Sí, solo obtienes eso, y hay excepciones a eso. Creo que el VIH, las lesiones oculares de alta velocidad, las amputaciones, todas esas son lesiones generalmente consideradas catastróficas, y así la discapacidad temporal se extiende a 240 semanas. Interesante, en lugar de 104. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para obtener discapacidad temporal? Hay 2 formas de discapacidad temporal. La discapacidad temporal parcial, que significa que no estás postrado en cama, ¿verdad? Aún puedes hacer algo, solo que el médico te dio restricciones laborales y debido a esas restricciones, el empleador no puede tenerte trabajando en absoluto o puede tenerte trabajando en una capacidad limitada, así que estás temporalmente, parcialmente discapacitado. Tal vez tu tasa de discapacidad temporal sea solo la diferencia entre trabajar 40 horas versus 20, o tal vez simplemente no puedes trabajar en absoluto. Estás temporalmente, parcialmente discapacitado en un trabajo, pero tal vez tengas un segundo trabajo en el que aún puedes trabajar, ¿verdad? Así que puedes estar temporalmente, parcialmente discapacitado y tener derecho a la discapacidad temporal parcial debido a la diferencia salarial. También puedes estar temporalmente, totalmente discapacitado, lo que significa que no estás trabajando, eso es todo. Solo recibes 2/3 de tu salario semanal promedio y eso es todo. ¿Hay algún límite de tiempo? Mencionaste beneficios máximos, pero ¿hay algún límite de tiempo? Además del límite de semanas que se puede recibir por esta discapacidad temporal, en 3 años, ¿hay otros plazos? Por ejemplo, si alguien no reportó su lesión a tiempo, ¿cómo se ve eso? ¿Existen plazos de prescripción que se aplican a los casos de compensación laboral? Esos son temas separados. Generalmente para la discapacidad temporal, la limitación de tiempo es una vez que has alcanzado la mejoría médica máxima. Y eso significa que el médico siente que su condición ha llegado a un punto de meseta médica, por lo que no importa lo que quieran hacer. Si quieren hacer cirugía, si quieren hacer inyecciones, simplemente ya no recibirán más beneficios de discapacidad temporal porque han alcanzado un estancamiento y en ese momento sus beneficios se transforman en beneficios de discapacidad permanente.